Buenas, mi nombre es Marvin Leitón Vargas. Hoy vengo a hablarles sobre los 4 tejidos fundamentales o de nutrición. Soy estudiante de la carrera de biotecnología en el ETAI y estoy llevando el curso de botánica con el profesor Alberto Rico Urones. Hoy les voy a empezar a hablar sobre el tejido parénquima. Está en raíces, tallos y hojas. Tiene diferentes funciones, ya que se divide en diferentes tipos. Una función es almacenar y hacer la fotosíntesis. Está formado por células vivas y poco diferenciadas. Realiza diversas funciones, desde la fotosíntesis hasta el almacén de sustancias, y sirven de relleno y unión con otros tejidos. Se encuentran en la médula del tallo, la raíz, mesófilo de la hoja, como podemos ver en la imagen, el mesófilo, pulpa de los frutos y endospermo de las semillas. El parénquima, también conocido con el nombre de tejido fundamental, es el que forma la masa de las plantas y efectúa las operaciones fundamentales de la vida, tales como nutrición, reproducción y elaboración de sustancias de reservas. El tejido fundamental tiene las siguientes características: se encuentra en todos los órganos vegetales. Es el tejido diferenciado más simple y abundante de la planta. Está formado por células redondeadas o alargadas que dejan poco espacio entre ellas. La pared primaria es delgada y está constituida por celulosa. Es un tejido vivo con protoplasto muy activo que realiza la mayor parte de las plantas. El parénquima vegetal tiene la característica de que forman un continuo de células poco diferenciadas de tamaño, casi cúbico, y con paredes celulares poco dignificadas. Su función principal parece rellenar los huecos entre los tejidos diferenciados propios de las plantas. Al ser un tipo celular poco diferenciado, conserva la capacidad de dar lugar a un gran número de tejidos, por lo que se considera un tejido meristemático con capacidad de desdiferenciarse y volver a diferenciarse en otros tejidos más especializados. Vamos a ver ahora los tipos del parénquima, como podemos ver en la imagen que tenemos aquí. El mesófilo se divide en parénquima empalizada y parénquima esponjoso. El parénquima clorofílico o clorénquima se divide en dos: el parénquima empalizada y parénquima lagunar. Se encuentra especialmente en el mesófilo de las hojas, pero también en tallos jóvenes y en general en partes altas de la planta. Tiene cloroplastos en el parénquima empalizada que se encargan de captar la energía lumínica transformándola en energía química. El parénquima empalizada, constituido por células alargadas y densamente empaquetadas ubicadas justo por debajo de la superficie superior de la hoja. Y el parénquima esponjoso, que consiste en células de contorno irregular situadas en el interior de la hoja y con grandes espacios intercelulares. En estos espacios están llenos de gases que incluyen vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono. La mayor parte de la fotosíntesis ocurre en las células empalizadas, como les había dicho, que están especializadas en la captación de la luz. Y también tenemos otro tipo, que es el parénquima de reserva. El parénquima se puede encontrar en raíces, tallos, semillas, frutos. El parénquima reserva o almacena sustancias que encuentran en solución en forma de partículas sólidas.
Los sitios de la célula donde se acumulan esas sustancias son las vacuolas, los plásmidos o las paredes celulares. El parénquima reservante se puede también encontrar en raíces engrosadas como son de la zanahoria y la remolacha, tallos subterráneos, el tubérculo de papa por ejemplo, en semillas, pulpa de frutas, médula y partes profundas del córtex de tallos aéreos. También podemos decir del parénquima reservante que su estructura depende de la naturaleza de la sustancia acumulada. Por ejemplo, en el almidón se acumula en los amiloplastos, en células poliédricas con pequeños espacios intercelulares. Y en los tallos y raíces de especies leñosas, el protoplasma de las células permanece activo. El almidón se deposita y se remueve en relación con las fluctuaciones estacionales. Por ejemplo, otro tipo de parénquima, podemos hablar del parénquima aerífero. El parénquima aerífero es característico de plantas palustres y acuáticas, donde sus células presentan amplios espacios intercelulares, facilitando el intercambio de gases con los órganos sumergidos. En los amplios canales aeríferos, como sucede en los peciolos de las ninfáceas, algunas células se transforman en hidroblastos, situándose a lo largo de las filas de células de dichos canales. Efectúan una función mecánica, pues dicho tejido es excesivamente blando. Las paredes de los hidroblastos presentan cristalitos de oxalato de calcio. Facilita la aireación de órganos que se encuentran en ambientes acuáticos o suelos anegados. Estructuralmente es un tejido muy eficiente porque permite la flotación de determinados órganos y logra su robustez con una cantidad mínima de células. En las imágenes que tenemos en la diapositiva podemos ver a los parénquimas, las dos imágenes. Los espacios en blanco son los espacios ya mencionados. Los espacios intercelulares. Ahora seguimos con el parénquima acuífero. El parénquima acuífero está constituido por células de membranas sutiles, ricas en mucílagos, en los cuales redeposita el agua por inhibición del propio mucílago. Se presenta en algunas plantas de clima seco para mantener reservas de agua en el tallo y espesor de las hojas, como por ejemplo las hojas de aloe. Este parénquima almacena agua y es típico de plantas de climas muy secos. Aunque todas las células parenquimáticas almacenan agua en mayor o menos medida, las células del parénquima acuífero están especializadas en esta función. Las células parenquimáticas que almacenan agua son grandes, de paredes delgadas y con una gran vacuola donde se acumula el agua. Ahora seguimos con otro tipo de tejido funcional, ya este es el colénquima. Es un tejido de sostén en las plantas formado por células de pared celular gruesa que proporciona mayor resistencia mecánica. Estas células se caracterizan por presentar una pared celular con alto contenido de agua, celulosa y hemicelulosa y pectinas. Como podemos ver en la imagen, ¿verdad? El colénquima es un tejido sostén de plantas jóvenes y herbáceas, proporciona flexibilidad a tallos jóvenes,
peciolos y nervios de las hojas. Está formado por células maduras, alargadas, ricas en agua y hemicelulosa. Tiene gran resistencia a circunstancias de aplastamiento. Tiene gran resistencia a circunstancias de aplastamiento. Tiene una gruesa pared celular formada por células y pectina. Tiene células alargadas en plano longitudinal y poligonales en el plano perpendicular con un citoplasma abundante de contorno circular. Y hay tipos también del colénquima. Los distintos tipos de colénquima se caracterizan por el engrosamiento de sus paredes celulares. Está el colénquima laminar, lagunar y angular. Si la pared celular está engrosada de forma desigual, pero no deja espacios intercelulares, tenemos el colénquima angular, en el cual los engrosamientos se dan en los vértices de las células. Cuando los engrosamientos están en paredes tangenciales externas e internas, tenemos el colénquima laminar. Si el engrosamiento de la pared deja espacios intercelulares y tales engrosamientos están cerca de dichos espacios intercelulares, tenemos entonces el colénquima lagunar, como podemos ver en las imágenes de arriba, ¿verdad? Que representa a los tres colénquimas. También las de abajo, donde podemos ver unos circulitos rojos, ese sería el colénquima angular. La imagen que le sigue sería el colénquima lagunar, y el de abajo el colénquima laminar. El laminar, a pesar de que el colénquima se localiza en tejidos de crecimiento primario, el laminar se presenta en tallos de crecimiento secundario. El lagunar es similar al angular. El colénquima lagunar es similar al colénquima angular, en el que el engrosamiento de la pared celular es más amplio en el sitio donde convergen más de 3 células. No obstante, el engrosamiento no cubre totalmente los espacios intercelulares y se observan los espacios libres entre las células adyacentes. Ahora seguimos con el último tejido funcional, el esclerénquima. Es un tejido de sostén de algunas plantas y formado por células muertas a la madurez, cuyas paredes secundarias están engrosadas y endurecidas. El compuesto que le confiere sus características a la pared celular es la lignina. Además, cumple la función de protección de las zonas blandas de la planta, especialmente en aquellas más susceptibles a efectos mecánicos. En algunos casos sirven como medio defensivo, ya que otorgan a la planta resistencia contra los ataques de los insectos. Por esa razón, a pesar de estar distribuidos en toda la planta, son más numerosas en hojas y tallos que en las raíces. El esclerénquima, a diferencia del colénquima, presenta dos tipos de células con pared celular engrosada, pero esta es secundaria y lignificada en las células maduras. La palabra esclerénquima proviene del griego escleros, que significa duro, seco y áspero. Las células escleremáticas maduras no contienen citoplasma y son células muertas. Gracias a la estructura de sus paredes celulares, el esclerénquima tiene una función muy importante en el soporte de los órganos que han dejado de alargarse. Protegen las partes más blandas de las plantas y más vulnerables a estiramientos, pesos, presiones y flexiones. Por eso, aunque está distribuido por todo el cuerpo de las plantas, ya sean estructuras con crecimiento primario o secundario, es más abundante en tallos y hojas que en raíces.
Eso sería todo del esclerénquima y sería todo ya de los 4 tejidos fundamentales o de nutrición. Espero que esta información les ayude y que les haya explicado de la mejor manera. Muchas gracias por su atención.